Bienvenidos a Universo PC. Hoy vamos a explorar las últimas novedades en tecnología. Normalmente, cuando se evalúa comprar tecnología de alto rendimiento, existe esta idea casi automática de que lo clásico, lo más intrincado a nivel físico, es siempre la mejor opción. Claro, o sea, ver un mecanismo complejo nos da mucha seguridad, ¿no? Exacto. Es como, como observar el mecanismo de un reloj suizo a través del cristal. Uno asume inmediatamente que esos engranajes tradicionales, súper precisos, son la cima de la ingeniería. Sí, totalmente. Esa fascinación por la mecánica palpable otorga un falso sentido de fiabilidad. O sea, ver un resorte metálico o escuchar el chasquido de las piezas chocando genera la ilusión de que se está ante el máximo rendimiento posible, simplemente porque, bueno, la acción es evidente a simple vista. Pero... y aquí es donde la cosa se pone interesante. Al observar con detenimiento los escritorios de los campeones mundiales de eSports ahora, en pleno 2026, resulta que ese reloj suizo tradicional, digamos, ha desaparecido por completo. Así es. De hecho, gran parte de la tecnología que nos venden en cajas brillantes con la etiqueta gigante de gaming es en muchos casos una ilusión óptica para justificar precios altísimos. Y por eso estamos aquí. Bienvenidos a esta nueva exploración a fondo, porque hoy vamos a desmantelar esas trampas de marketing. La misión es que quienes nos escuchan tengan un atajo directo para ser expertos antes de su próxima compra. Sí, porque el mercado está saturadísimo. Hemos cruzado una montaña de documentos para esto, tenemos el estudio clásico de ergonomía de Fami Kelling, análisis técnicos muy pesados de RTINs, de Tom's Hardware, Sataka, y bueno, métricas actualizadas de Go For It y Rallynomics. Y al cruzar todos esos datos descubrimos algo fascinante. El hardware que de verdad otorga una ventaja competitiva hoy ya ni siquiera usa piezas de contacto físico. Exacto. Pero para llegar a eso, primero tenemos que limpiar el camino, porque el primer obstáculo para cualquier consumidor es la confusión absoluta con los términos. Sí, totalmente. O sea, es imperativo destruir el mito más grande del mercado, que es creer que mecánico y gaming son opuestos, o que significan lo mismo. Es un enredo tremendo. Mira, la mejor forma de visualizarlo es con una analogía de autos. El término mecánico se refiere estrictamente a la arquitectura del motor. Es como decir que un auto tiene un motor V8. Claro, es lo que está bajo el capó. Exacto. Y por su parte, la palabra gaming equivale al paquete deportivo, o sea, el alerón trasero, la pintura llamativa, las luces. Las llantas de carrera, sí. Totalmente. Entonces, tú perfectamente puedes tener un auto con un motor V8, muy sobrio, diseñado para ir a una oficina sin llamar la atención. Un teclado mecánico de oficina, digamos. Exactamente. O, por el otro lado, puedes tener un auto con un motor diminuto, súper económico, pero lleno de alerones y luces de neón. Que sería el equivalente al teclado de membrana con luces RGB, que sigue siendo el rey en los presupuestos bajos. Sí, hablemos de eso, del motor económico. ¿Cómo funciona realmente esa membrana? Bueno, el mecanismo interno depende de una lámina de silicona grande que cubre toda la base del teclado. Y debajo de cada tecla hay una pequeña cúpula de goma, como una burbujita hueca. O sea, puras burbujas de plástico. Básicamente. Al aplicar presión con el dedo, esa cúpula colapsa y obliga a una capa superior que tiene trazas de carbono a hacer contacto con una placa en el fondo. Así se registra la señal eléctrica. Que suena muy eficiente para fabricar en masa, supongo. Oh, sí, es baratísimo de producir. El problema es que sufre de limitaciones severas en el circuito. La más crítica de todas es el bloqueo de matriz, o el famoso ghosting. Uy, el ghosting. Es la pesadilla cuando uno intenta jugar algo rápido. Totalmente. En un teclado de membrana barato, las teclas comparten las mismas pistas eléctricas. Forman como una cuadrícula. Entonces, si presionas varias teclas al mismo tiempo, digamos avanzar, correr y agacharse... Que es lo mínimo que haces en un juego de disparos, la verdad. Exacto. Cuando haces eso, la corriente eléctrica se cruza, el procesador se confunde y manda una señal fantasma de una tecla que nadie tocó. O peor aún, simplemente ignora la tercera tecla. Lo cual en una partida competitiva es una sentencia de muerte. Es catastrófico, ¿sí? Por eso el término mecánico marca una diferencia técnica tan grande. En un mecánico, debajo de cada tecla hay un interruptor independiente, un switch. Cada tecla es su propio mundo, digamos. Así es.
Cada unidad tiene su propio resorte de resistencia y unas láminas de metal, generalmente aleación de cobre con oro, que están separadas. Al bajar la tecla, se cierra ese circuito aislado. Y cuando a ese chasis mecánico le sumas el paquete gaming, es cuando los fabricantes ponen diodos individuales para permitir el NQ rollover. Exacto, el NKRO. Eso significa que puedes presionar todas las teclas del teclado al mismo tiempo y el microprocesador va a registrar cada una sin un solo bloqueo. Bueno, sabiendo que el switch individual es el verdadero motor de todo esto, la historia de cómo se estandarizaron es súper interesante. En casi toda la literatura, la marca Cherry MX es el punto de referencia ineludible. Sí, es la marca alemana que en los 80 básicamente dictó cómo se debían sentir los teclados. Hoy en día casi todos los switches mecánicos son clones de sus diseños originales, ya que las patentes expiraron. Y hay 3 grandes familias, ¿no? Empecemos por los lineales, como el famoso Cherry Red. Los lineales son muy simples. En su interior, la pieza que baja es completamente lisa. No hay ninguna fricción ni obstáculo desde que empiezas a presionar hasta que tocas fondo. Son súper suaves. Muy suaves. Por eso son los favoritos para juegos de acción muy rápida, porque cualquier pequeña resistencia física te quitaría fluidez. Claro. Pero luego, para otro perfil de uso, están los táctiles, como el Cherry Ground. Sí, el Brown es el rey del uso mixto. La diferencia mecánica es minúscula. Las patitas de plástico adentro tienen una pequeña protuberancia. Entonces, al bajar la tecla, sientes un ligero saltito. Ese salto milimétrico te confirma que la tecla se registró, ¿verdad? Exactamente. Es muy sutil, pero el dedo lo percibe claramente. Y bueno, la tercera familia son los clicky, los ruidosos, como el Cherry Blue. Ay, los Blue. ¿Los amas o los odias? Generalmente los odian los compañeros de trabajo, o sea. Tienen una pieza que se dispara contra la base y hace un chasquido agudo durísimo, como de máquina de escribir antigua. Sí, para mecanografía pura dicen que es increíble, pero hoy en día ese chasquido agudo es el enemigo público número 1, especialmente si haces streaming. O en un micrófono de streaming, un switch blue es insoportable. Por eso la cultura entusiasta ahora persigue otra cosa, un sonido que ellos llaman thunk. El famoso thunk. Es un sonido muy grave, muy profundo, como golpear un bloque grueso de caoba, ¿no? Sí, muy resonante. Y lograr ese sonido es pura física de materiales. Los teclados normales usan plástico ABS para las teclas, que es blando. Y con el tiempo, por la fricción y la grasa de los dedos, el ABS se pule, ¿verdad? Se pone como brillante y resbaladizo. Exacto, se desgasta súper rápido. Por eso los entusiastas exigen teclas de plástico PBT, de doble inyección. ¿Y qué hace al PBT tan diferente? A nivel molecular, el PBT es mucho más denso y rígido. Resiste la fricción, nunca se pone brillante y retiene una textura como porosa. Y al ser más denso, absorbe las frecuencias altas. Entonces el plástico no chilla, sino que suena grave. O sea que el TOC depende mucho del plástico. De eso y del montaje de la placa. Usan algo llamado montaje gasket. En lugar de atornillar la placa de metal al plástico rígido, la dejan suspendida entre unas juntas de espuma. Como amortiguadores. Exacto. Eso aísla las vibraciones y evita que el teclado suene como un tambor hueco. Es un nivel de ingeniería acústica que roza la obsesión absoluta. Pero hay algo súper intrigante cuando contrastamos toda esta perfección física con la ciencia pura. ¿Te refieres al estudio de ergonomía? Sí, al de Farmy Killing del 2015. Ellos le pegaron electrodos en los antebrazos a un montón de personas para medir la tensión muscular. Fue un estudio de electromiografía muy riguroso. Querían ver la diferencia bioeléctrica entre escribir en membranas y en mecánicos. Y los resultados son una locura. Sí, porque arrojaron datos contradictorios. Por un lado, demostraron que romper la cúpula de goma de la membrana exige un pico de fuerza repentino, lo que genera más fatiga muscular con el paso de las horas. O sea, el mecánico cansa menos los brazos. Exacto. Pero en la métrica de productividad pura, la velocidad para escribir palabras por minuto fue estadísticamente mayor en el teclado de membrana barato. Espera. O sea, si la ciencia dice que una lámina de goma de $5 es más rápida para escribir, entonces, ¿todo el mercado de los mecánicos es una estafa enorme? Parecería, ¿verdad? Pero hay un factor de peso mucho mayor que la velocidad inicial: la consistencia y la memoria muscular. A ver, explícame eso.
La silicona de la membrana se degrada. A los 5 millones de pulsaciones, la goma pierde su rebote. Unas teclas se vuelven más duras que otras, y eso arruina la consistencia táctil del teclado entero. Uniforme. Exacto. En cambio, un switch mecánico de calidad te asegura que la fuerza necesaria para activarlo será idéntica el día 1 y después de 80 millones de pulsaciones. ¡Wow! De 5 millones a 80 millones. Sí, y en el ámbito competitivo, asimilar una presión que no varía por años es lo que de verdad consolida los reflejos a nivel neurológico. No se trata solo de escribir rápido. O sea, lo que te venden es la consistencia inalterable a largo plazo. Exactamente. Pero, bueno, buscando esa velocidad extrema, los datos del mercado en 2026 nos muestran que incluso esos resortes metálicos de Cherry están quedando en el olvido. Los profesionales ahora están usando campos magnéticos. Sí, la tecnología de efecto Hall. Esto ha sido una revolución masiva liderada por marcas como Wooting. Sí, Wooting cambió el juego y de repente Razer y SteelSeries tuvieron que correr a sacar sus propias versiones magnéticas para no quedarse atrás. Es que el efecto Hall elimina por completo el contacto físico. En lugar de láminas de metal, el switch tiene un pequeño imán de neodimio en la parte que baja. ¿Y cómo registra la tecla entonces? En la placa base hay un sensor que mide la fluctuación del campo magnético a medida que el imán se acerca. Con eso, el teclado sabe exactamente a qué profundidad está la tecla con una precisión de 0.1 milímetros. Es una lectura analógica entonces. Sabes si la pulsaste a la mitad, al fondo. Todo el recorrido, constantemente. Y eso es lo que habilita la función estrella de hoy, el Rapid Trigger, o gatillo rápido. Uy, el Rapid Trigger. A ver, en un switch tradicional uno baja la tecla, pasa el punto de actuación y se registra. Pero para volver a registrarla, tienes que levantar el dedo y dejar que el resorte suba bastante, ¿no? Exacto. Tiene un punto de reinicio estático, físico. En cambio, con el Rapid Trigger, como lee el imán en tiempo real, tú puedes configurar que la tecla se reinicie en cuanto levantas el dedo un micromilímetro, sin importar qué tan hundida estaba. Exactamente. Se desactiva y vuelve a estar lista para presionarse al instante. La ventaja que esto da en juegos tácticos como Valorant o Counter-Strike es francamente injusta. Sí, para el famoso counter-strafing, esa técnica donde te frenas de golpe presionando la tecla contraria. Eliminar el tiempo que tardas en levantar el dedo hace que tu personaje se detenga milisegundos más rápido. Eso cambia la física de movimiento por completo. Esa sí que es una ventaja tecnológica real. Pero como siempre pasa en este mundillo, al lado de una innovación genuina hay campañas de marketing vendiendo humo. Y aquí tenemos que hablar del polling rate, o la tasa de sondeo. ¡Ay, la guerra de los hercios! Sí, o sea, el estándar USB de toda la vida es de 1000 hercios. El teclado le manda información a la computadora 1000 veces por segundo. Que ya es rapidísimo. Pero ahora ves marcas vendiendo teclados de 4000 o hasta 8000 hercios, prometiendo que te van a dar reflejos de superhumano. Y los análisis independientes y empíricos concluyen que eso bordea el fraude estadístico para el consumidor normal. A ver, saquemos la calculadora. Operar a 1000 hercios te da un retraso de 1 milisegundo. Si lo subes a 8000 hercios, el retraso baja a 0.125 milisegundos. O sea, te estás ahorrando 0.875 milisegundos. Ni siquiera un milisegundo completo. Y sabiendo que el reflejo humano promedio a un estímulo visual es de unos 150 a 200 milisegundos, decir que ese milisegundo de ahorro te va a hacer mejor jugador es ridículo. Es como pulirle la pintura a un auto para que sea más aerodinámico, mientras estás atrapado en el tráfico de la ciudad. Tal cual. Aunque, bueno, para ser rigurosos con los datos técnicos, hay un nicho pequeñísimo donde sí afecta. Ese 1% de jugadores de élite absoluta que usan monitores de 500 hercios y máquinas de la NASA. Claro, en ese entorno tan específico, inflar el sondeo USB ayuda a que el dato del teclado cuadre ligeramente mejor con el cuadro que dibuja el monitor. Pero para el 99% de quienes juegan, es puro marketing vacío. Totalmente de acuerdo. Queda claro que los imanes del Rapid Trigger sí cambian todo, pero los 8000 hercios no. Ahora, pasando a otro tema, así como la mano del teclado forzó la creación de switches magnéticos, la mano del ratón ha hecho que los teclados literalmente encojan. Es fascinante ver cómo se están mutilando los teclados, sinceramente. Sí, el teclado full size, el tamaño completo tradicional con el bloque de números a la derecha, prácticamente desapareció de los torneos modernos.
Sigue reinando en las oficinas para hojas de cálculo, obviamente, pero en términos de ergonomía para usar un ratón, el formato completo es un desastre. Porque es muy largo. Muy largo. Obliga a tu brazo derecho a irse muy lejos del centro de tu cuerpo. Esa rotación externa constante del hombro te va generando una tensión que termina subiendo hasta las cervicales con las horas. Y la primera solución fue quitar el bloque de números, creando el formato TKL o tenquiles, que es como el 80% del tamaño. Sí, pero el mercado siguió recortando. Pasaron al 75%, luego al 65%, hasta llegar al estándar ultracompacto, que es el teclado 60%. Que es básicamente un bloque diminuto. No tiene números, no tiene la fila de funciones F1, F2, a veces ni siquiera tiene las flechitas de dirección físicas. Nada, todo está condensado. Y la razón biomecánica es liberar todo el espacio posible a la derecha. Al acercar la mano izquierda al monitor, alineas tus hombros de forma neutral y además te queda un área gigante en el escritorio. Especialmente útil para la gente que juega con el ratón a sensibilidades súper bajas y necesita dar unos manotazos enormes para girar en el juego. Exactamente, barridos veloces e ininterrumpidos. Yo siempre digo que comprarse un teclado 60% es como mudarse de una casa grande en las afueras a un microdepartamento minimalista en el centro de la ciudad. Es una buena analogía porque te obliga a ser súper eficiente con el espacio, ¿no? Sí, claro. O sea, para usar las flechitas ahora tienes que dejar presionada una tecla de función y usar otras letras, como si tuvieras cajones escondidos en el departamento. Al principio es estético y liberas espacio, pero te la pasas chocando con las paredes porque no encuentras dónde dejaste las cosas. Y este empaquetamiento masivo también saca a la luz un problema de estandarización regional brutal. La guerra entre ISO y ANSI. Uf, el dilema del idioma. Sí. La distribución ISO es la que solemos usar en nuestro idioma. Se reconoce fácil porque la tecla Enter es gigante, como una L invertida, y es la placa que tiene los espacios necesarios para incluir teclas como la ñ. Y del otro lado está el ANSI, el estándar estadounidense. Exacto. El ANSI tiene un Enter planito, horizontal, y en total tiene una tecla menos en todo el tablero. Y el problema para quienes buscan teclados premium hoy es que casi todas las marcas innovadoras que fabrican cosas con efecto Hall o teclados de altísima gama diseñan sus moldes solo para ANSI. Así es. Si eres un usuario que se niega a soltar la distribución ISO con la tecla N dedicada, tus opciones para comprar placas magnéticas o cambiarle las teclas PBT se reducen drásticamente. Es un cuello de botella frustrante. Pero bueno, ya con todo este panorama técnico armado, creo que es hora de mapear los precios en 2026. Aterrizar esto al bolsillo. Me parece excelente. Podemos dividirlo en 3 estratos principales. Arranquemos con la gama de entrada. Teclados por debajo de los $60. En este rango dominan marcas como Redragon, con el clásico Kumara K552, o marcas como Chrome, ofrecen membranas muy buenas o mecánicos económicos con clones del Switch Cherry. Sí, tienen el anti-ghosting, chasis resistentes. O sea, cubren las exigencias primarias a un costo súper accesible para entrar al mundillo. Luego tienes la gama media, entre los $60 y $150, que sinceramente es el núcleo dorado del mercado, el punto dulce. Aquí es donde el retorno de inversión es altísimo, ¿verdad? Totalmente. Marcas como Keychron, Epomaker, Royal Clutch reinan aquí. Te dan conectividad inalámbrica con dongles de 2.4 GHz sin latencia y la joya de la corona, sistemas Hot Swap. ¿Intercambio en caliente? Eso me parece fantástico. Revoluciona la vida útil del equipo. En lugar de estar soldados a la placa, los switches entran a presión. Si una tecla falla o simplemente quieres probar un switch diferente, lo sacas con unas pinzas y pones otro en 5 segundos. Extendiendo la vida del teclado de forma casi indefinida. Y finalmente, cruzando la barrera de los $150 y subiendo hasta los 300 o más. La gama alta competitiva, aluminio aeroespacial, pantallitas OLED para telemetría. Territorio de gigantes. El Razer Huntsman V3 Pro, el Logitech G Pro XTKL y, por supuesto, las placas puristas de Gutting. Aquí el sobreprecio astronómico se justifica por la tecnología de efecto Hall. Estás pagando por el desarrollo del software propietario que maneja esa precisión magnética milimétrica del Rapid Trigger.
Entonces, si tuviéramos que dar recomendaciones directas según el perfil. Si eres programador y escribes código todo el día, ve por un táctil en formato TKL, como un Keychron, para cuidar el espacio y no volver loco a nadie con el ruido. Para un jugador casual o con presupuesto ajustado, un Redragon mecánico o incluso una buena membrana hace el trabajo perfecto. Y si tu objetivo es competir seriamente en esports, donde cada milisegundo de movimiento cuenta, el efecto Hall de un Wooting o un Razer es un requisito tecnológico que ya no puedes ignorar. Definitivamente. Al desarmar así el funcionamiento interno, evitamos caer en trampas comerciales. Entender que los 8000 Hz no van a superar tu límite neurológico, que el plástico PVT suena y dura mejor que el ABS, y que la verdadera revolución de hoy son imanes invisibles, te da el poder de elegir con cabeza. Exacto. Conocer el porqué y el cómo de la arquitectura interna transforma al usuario en el juez de lo que le están vendiendo. Pero, antes de despedirnos, quiero dejar algo sobre la mesa. Revisando hasta dónde llega la tecnología del efecto Hall, hay una idea fascinante para el futuro cercano. A ver, cuéntame. Como estos switches magnéticos miden distancias continuas de décimas de milímetro, dejaron de ser simples botones de encendido y apagado. Técnicamente ahora son ejes analógicos, igual que los gatillos de un control de consola de videojuegos. Claro, perciben toda la gradación de profundidad. Exacto. Imagínate lo que esto significa para la simulación. Estamos hablando de un futuro donde quizás ya no necesitemos comprar esos voluminosos y carísimos volantes o joysticks para jugar simuladores de vuelo o de carreras. ¡Wow! Imagínate acelerar un auto deportivo o inclinar las alas de un avión regulando la fuerza exacta con la presión de un solo dedo sobre la barra espaciadora o la tecla W. Una precisión mecánica enorme escondida en un diminuto imán de nuestro teclado. Es un vector de diseño interactivo increíble. Abre puertas loquísimas para los desarrolladores. Absolutamente. Y bueno, les dejamos ese pensamiento revolucionario para que resuene mientras ven cómo evoluciona la tecnología en sus escritorios. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima inmersión.